6:44 de la mañana. Vamos a hacer contacto en este momento con nuestros compañeros del canal RCN, de RCN Televisión. Nos enlazamos en este momento con el senador del Partido Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, que fue uno de los protagonistas del hundimiento de la reforma política ayer en el Congreso de la República. No va más esta reforma política. Senador Motoa, gracias por estar con nosotros en la FM y en RCN Televisión. Juan, muy buenos días a usted, a Santiago, a Darcy, a William, a los oyentes y por supuesto también al canal RCN que se conecta con esta importante emisora. Senador Motoa, ¿por qué fue necesario hundir esa reforma? ¿Por qué no era conveniente que la reforma siguiera haciendo curso? Juan, porque primero no se lograron los consensos necesarios que reclamamos en el Congreso de la República a propósito de las reformas constitucionales, máximo cuando se habla de una reforma política. Lo segundo, porque se convirtió en una colcha de retazos. En cada debate de la Cámara de Representantes e incluso en la Comisión Primera del Senado se aprobaron normas que son absolutamente contradictorias. Se aprobó listas cerradas y bloqueadas, pero al mismo tiempo se aprobó el transfugismo, una figura que desconcierta a los electores y que genera daños en la democracia. Se hablaba de presentar una reforma política para fortalecer las minorías y se aprobó una norma para que las minorías no pudieran realizar coaliciones políticas sin ningún porcentaje. Se habló de eliminar la corrupción, pero prohibiendo la financiación privada de campañas políticas. No se va a prohibir ni se va a limitar que los recursos ilícitos ingresen a ciertas campañas políticas. Por todas estas razones, la decisión sensata era archivar la reforma política y así procedió con sabiduría y con responsabilidad el Senado de la República. Senador, buen día. Vemos gran parte de la oposición aplaudiendo el hundimiento de la reforma y pues lo lamento ya del ministro del Interior, del ministro Cristo, diciendo que pues le fue mal al gobierno en esta oportunidad. Pero quisiéramos saber en detalle qué tan grave, qué tanto atacaba esto el sistema electoral, qué tan riesgoso era para el sistema electoral en el país que hubiera pasado esa reforma. La primera gran dificultad que hubiera podido generar en el sistema electoral es la aprobación del transfugismo, sin ninguna limitación durante cualquier cuatrenio que se elijan los miembros de corporaciones públicas puedan utilizar esta figura. Esto, por supuesto, va en contravía de fortalecer los partidos políticos, de crear un sistema de bancadas que ha sido la línea del Congreso de la República en la aprobación de leyes y de reformas en los últimos 15 años. Ahí había un contrasentido. El segundo tema que mencioné a grandes rasgos, las posibilidades de que los partidos políticos minoritarios se puedan generar coaliciones para enfrentar las elecciones territoriales o nacionales, también se eliminaba en esta reforma política. La prohibición de la financiación privada para los partidos y campañas políticas. Es que estamos viendo un gobierno, como lo decían ustedes ahora en la FM, que no tiene para cumplirle los compromisos a los jóvenes con los recursos del ICETEX. Estamos viendo lo propio en el tema de vivienda. Imagínense. Senador Motoa, muy buenos días. Tengan los recursos para financiar el proceso electoral. Buenos días. Claro. Qué pena, es que se nos fue ahí un momentico, entonces yo aprovecho para meterme porque concentrémonos en el tema del transfugismo, porque es que, digamos, para los partidos políticos quizás no es bueno, como usted dice, no los pueden controlar, se le van, vienen, pasan de un lado a otro, pero quizás para muchos congresistas sí es muy bueno porque se salen de eso que muchos llaman disciplina para perros de los partidos, tienen más libertad y por supuesto luego el Consejo de Estado y varios tribunales no tumban su elección por supuestos doble militancia, etcétera, etcétera, por inhabilidades. Darcy, esas son las reglas en democracia. Los partidos se pueden generar mayor confianza en un país y en las democracias, digamos, maduras, serias. Existe esa formación de líderes de digamos, los inicios de las primeras corporaciones públicas y se van formando dentro de las colectividades. Ese es el fundamento de crear un régimen de bancada sólido, permitirle a un congresista que cambie de partido cada vez que no esté a gusto o que no esté complacido con las decisiones de una bancada, pues no fortalece la democracia y tampoco es lo que los ciudadanos reclaman
de quienes están hoy representándolos en el Congreso de la República o en cualquier corporación pública. Parece que ese mecanismo genera una extorsión política que dificulta el generar banderas políticas como las que hoy estamos liderando los partidos de oposición, cuando cualquier congresista, si no se siente a gusto con esa decisión de la bancada y tiene un ofrecimiento por parte del gobierno, pues abandone una colectividad. Esa no es la forma de fortalecer la democracia en el país. ¿Qué va a pasar con el gobierno frente al Congreso en los próximos meses? Porque hemos visto un cierre de año muy difícil para el presidente. Se le cayó su ley de financiamiento / reforma tributaria, no avanzó la reforma a la salud, no ha avanzado la reforma laboral, se cayó la reforma política, etcétera. Y está en un momento el presidente, como lo vimos antes en otro periodo de su administración, enfrentándose a las Cortes, enfrentado absolutamente al Congreso. ¿Usted cree que va a ser una relación muy difícil en lo que queda de gobierno y que la agenda legislativa del Ejecutivo no va a pasar? Lo que nosotros hemos solicitado es consenso, no la imposición que estaba acostumbrado el gobierno con las mayorías oficialistas, Santiago. Y esa es el resultado de estas últimas decisiones que ha tomado particularmente el Senado de la República, que usted ha sabido resumir: el archivo de la ley de financiamiento, lo que ocurrió ayer con la reforma política, una ley que tenía más o menos consenso, amplia discusión, que ha sido la ley de jurisdicción agraria, no pudieron tramitarlo en las respectivas plenarias de Senado y Cámara. El gobierno tiene que modificar su relación, no solamente con el Congreso, sino con todas las instituciones. Y eso significa que dejen la improvisación y que traten de generar consensos y discusiones argumentadas en las propuestas que están presentando al Congreso de la República. 6:51. Gracias, senador Motoa, por estar con nosotros esta mañana. Juan, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo. Carlos Fernando Motoa, senador responsable o protagonista en el hundimiento de la reforma política. Anoche, aquí en Cartagena, les quiero decir que vi a alguien que estaba haciendo un curso intensivo en música cartagenera